En las frías tierras del este de Europa, donde la superstición se entrelaza con la realidad, ocurrió hace muchísimos años un inquietante hecho que desafió los conocimientos de aquella época e incluso continúa desafiando lo que se sabe en la actualidad. Una historia donde los muertos no descansan y la oscuridad y el horror se apoderó de Medveja, una aldea tranquila en la Serbia del siglo XVIII, haciendo que la pequeña población se convirtiera en el epicentro de un fenómeno que aterró a una región entera e hizo que el nombre de Arnold Paole quedara grabado en la historia como una advertencia susurrante sobre lo que acecha en las sombras. Este no es un simple relato de miedo, es un caso documentado, escrito por testigos oficiales, con hechos tan perturbadores que avivaron una histeria en el mundo entero. Y por eso, en Viral Top, desentrañaremos uno de los episodios más oscuros de la historia humana y exploraremos a fondo el inexplicable caso de Arnold Paole y el informe Flukinger. Arnold Paole llegó a Medveja como un hombre marcado por la guerra. Soldado en los confines del Imperio Otomano, había sobrevivido a horrores que pocos podrían imaginar. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no era lo que vivió en las batallas, sino lo que vivió de camino hacia la población. Según Arnold, luego de huir de la guerra y llegar hacia donde el camino lo condujera, fue increpado por una entidad completamente diabólica. Arnold aseguraba que aquella entidad tenía forma de persona, un nombre específicamente. Era totalmente delgado y tenía una enorme altura, pero a pesar de su delgadez y de tener un aspecto demacrado, tenía una fuerza sobrehumana y una fiereza bestial. Según Arnold, aquella entidad lo redujo rápidamente, lo mordió en su cuello y comenzó a succionarle la sangre, dejándolo tirado en la carretera, completamente aterrado por lo que acababa de vivir y con la sensación latente de haber sido atacado por un vampiro. En un reflejo inmediato, Arnold decidió perseguir a aquella entidad y ver hacia dónde se dirigía. Y así, vio como aquel extraño hombre se dirigió al cementerio de una aldea cercana, se acercó a una tumba y entró en ella. Arnold era consciente del horror y la extrañeza que estaba viviendo, pero lo que más lo atemorizaba era que, según las leyendas, él mismo, al ser mordido, se convertiría en un vampiro y se vería condenado a regresar de las entrañas de la tierra y sufrir por el resto de su existencia. Así que, en un intento desesperado por romper la maldición, se acercó hasta la tumba donde había entrado aquel hombre, untó su cuerpo con la tierra que había allí e incluso ingirió una enorme cantidad. Luego de eso, perdió el conocimiento y cuando despertó se encontró a sí mismo al lado de aquella tumba y con un sol resplandeciente a su alrededor, por lo que asumió que se había librado de la maldición vampírica. Así que continuó su camino hasta que llegó a la población de Medveja y decidió asentarse allí. Desde su llegada, los pobladores supieron que Arnold no era un hombre común, y todas las personas escuchaban con temor y escepticismo sus relatos, pensando que se trataba de una historia inventada o de las secuelas que la guerra había dejado en él. La vida continuó por varios años y todo transcurrió con total normalidad, pero una tarde, la noticia de que Arnold había sido encontrado sin vida, luego de haber caído de su carreta, se extendió por toda la población, por lo que los aldeanos se acercaron hasta su granja, le dieron entierro a su cuerpo y dieron por finalizada la historia de aquel curioso hombre en Medveja. Pero lo que nadie sospechaba es que era tan solo el inicio del tormento que vendría para toda la población.
No habían pasado muchas semanas desde el entierro de Arnold cuando comenzaron los misterios, ya que varios aldeanos aseguraban haberlo visto deambular en la oscuridad, con una silueta macabra y una mirada de horror. Al principio eran rumores fáciles de desestimar, pero luego las muertes comenzaron a llegar, haciendo que el caso se volviera completamente misterioso. Los primeros en caer fueron vecinos que habían afirmado haber visto a Arnold. Aquellas personas, luego de reportar haber visto la presencia de Arnold cerca de ellos, comenzaron a enfermar. La fiebre los consumía y un extraño agotamiento los arrastraba hasta la muerte, dejando heridas extrañas en el cuello, algo pequeñas pero inexplicables. Debido a esto, el pánico en la población se extendió. En una aldea donde las creencias en lo sobrenatural eran tan reales como el aire frío que respiraban, no tardaron en concluir que Arnold había regresado de la tumba y los estaba atacando. Los aldeanos clamaron por una solución y las autoridades locales accedieron a desenterrar su cuerpo, y lo que encontraron los dejó completamente impactados. Aunque llevaba semanas enterrado, el cuerpo de Arnold estaba intacto. Su piel lucía fresca y rejuvenecida, y tenía manchas de sangre fresca por todo su cuerpo. Así que, para los habitantes de Medveja, esto era prueba suficiente de que Arnold era un vampiro. En un acto desesperado, clavaron una estaca en su pecho y los presentes atestiguaron cómo un gemido bestial escapó del cuerpo al momento del impacto. Después, quemaron los restos de Arnold y esparcieron las cenizas en un río. Así, la calma volvió a Medveja, o al menos lo hizo por un tiempo. La aldea de Medveja volvió a sumirse en su rutina. La quema de los restos de Arnold Paole pareció devolver la paz al pueblo, pero solo fue una ilusión, pues 4 años después, en 1731, el horror regresó y esta vez fue aún más violento y devastador. Todo comenzó con una mujer llamada Milika, quien murió poco después de comer carne de un animal enfermo. Los rumores se esparcieron como fuego en un campo seco y se decía que la vaca que había consumido pertenecía a un rebaño supuestamente contaminado con la sangre de Arnold. Nadie quería creerlo, pero pronto más muertes sacudieron la aldea. Stana, una joven madre, falleció días después de dar a luz, pero no sin antes confesar entre delirios que una figura oscura había visitado su lecho nocturno. Un niño recién nacido murió bajo circunstancias inexplicables y sus padres aseguraron haber visto una sombra saliendo por la ventana de su hogar. Era como si la oscuridad hubiera cubierto Medveja y nadie estaba a salvo. Las víctimas mostraban síntomas similares: fiebre alta, fatiga extrema y pequeñas marcas en el cuello o en las muñecas. Los aldeanos comenzaron a hablar nuevamente de vampiros y algunos juraban haber visto figuras pálidas en la penumbra, observando desde las esquinas de los bosques o asomándose en las ventanas durante la noche. El pánico se convirtió en histeria colectiva. Familias enteras huían de sus casas y los que se quedaban buscaban desesperadamente formas de protegerse. Crucifijos, ajos, rituales antiguos, pero nada parecía ser suficiente. La situación, en cuestión de semanas, se salió por completo de control. Así que las autoridades no tuvieron más opción que tomar las habladurías muy en serio y evitar que una extraña e inexplicable plaga consumiera la población. Para esto,
una delegación oficial fue enviada hasta Medveja para investigar las muertes. A la cabeza estaba Johann Flückiger, un famoso y respetado cirujano y científico, conocido por su enfoque metódico y veraz. Sin embargo, lo que él y su equipo encontraron en Medveja no podía explicarse con ciencia. Johann comenzó exhumando los cuerpos de los cementerios de Medveja. Lo que describió en su informe oficial, Visum et Repertum, estremeció incluso a los más escépticos e hizo que el informe pasara a la historia. Según se describió, los cadáveres no se habían descompuesto en lo absoluto, a pesar de haber pasado semanas o meses desde su entierro. En algunos casos, increíblemente, los cuerpos presentaban sangre fresca en sus bocas y sus uñas. La piel estaba intacta y tersa, como si siguieran vivos, y los órganos internos aún contenían sangre líquida. Los aldeanos no necesitaron más pruebas. Para ellos, estos cuerpos no eran víctimas, eran los vampiros que habían surgido del legado macabro de Arnold Paole. Johann entonces permitió que se tomaran medidas drásticas y varias estacas fueron clavadas en los corazones de los cuerpos, que luego fueron quemados en enormes hogueras. Y según el informe, los cadáveres emitieron un sonido gutural al ser atravesados con las estacas, confirmando así las sospechas que cernían en la población. Con esto, el terror pareció disiparse de la población y la inexplicable plaga de vampirismo quedó erradicada de la zona para siempre. La aldea de Medveja recuperó la calma, pero la historia de Arnold Paole y los extraños eventos de 1731 sin duda quedaron marcados en la memoria histórica, y el informe Flückiger se convirtió en uno de los documentos más extraños y polémicos de los que se pueda hablar, incluso en la actualidad. ¿Qué ocurrió realmente en Medveja? ¿Acaso fue una enfermedad desconocida la que provocó estas muertes inexplicables, o fue algo más allá de lo comprensible? Lo innegable es el impacto que esta historia dejó en el imaginario de la humanidad, y Arnold Paole, el soldado marcado por una oscura maldición, sigue siendo un símbolo de lo desconocido y una de las sombras más misteriosas que se pueden encontrar en los rincones más oscuros de nuestra historia. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.